Mateo 5, versículo 1 al 16. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que antes fueron que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hechos 2, y empezaremos a leer con el 37. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si te consideras creyente, ¿te ves como discípulo del Señor Jesucristo? Porque según la Biblia, eso es lo que es un cristiano. Es un seguidor de Cristo, es un discípulo de Cristo. Y una iglesia como esta, como cualquier otra, debería ser una comunidad de discípulos que viven como discípulos y que hacen nuevos discípulos. ¿Cuál es la misión de la iglesia, de toda la iglesia y de cada iglesia en particular? Pues es hacer discípulos, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, dijo el Señor a sus primeros seguidores. Pues si esa es la principal misión de la iglesia y de nuestra iglesia local aquí, todo lo que hacemos como iglesia debería tener como meta
Primero, hacer nuevos discípulos de Cristo. Y en segundo lugar, ayudar a los que ya son discípulos de Cristo a crecer como discípulos. Pero es así como nosotros vemos todas las reuniones y actividades de nuestra iglesia. Cuando venías hacia la iglesia esta tarde, estabas pensando, voy a la iglesia para ser discipulado y para ayudar a otras personas en ese proceso de discipulado. ¿Estabas pensando así al venir a la iglesia? Lo que vamos a hacer esta tarde es volver al principio de la iglesia cristiana, observar a los primeros discípulos o seguidores del Señor y aprender de ellos. Así que cuando nos fijamos en esa primera generación de discípulos de Cristo, ¿qué es lo que vemos? Pues dejadme que conteste esa pregunta con 6 respuestas. En primer lugar, vemos discípulos hechos. O sea, hechos discípulos. Cuando Jesús volvió al cielo, en Hechos capítulo 1 leemos de su ascensión al cielo. ¿Cuántos discípulos suyos había en el mundo? Pues la respuesta parece ser unos 120. En Hechos 1:15 leemos lo siguiente. En aquellos días, esto fue justo después de la ascensión de Jesús al cielo. En aquellos días, Hechos 1:15, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y ahora fijaos, y los reunidos, o sea, los hermanos, los creyentes, eran como 120 en número. Pensad en todas las personas que habrían conocido a Jesús a lo largo de sus 33 años en este mundo. Pensad en todas las personas que habrían oído hablar a Jesús durante los 3 años y medio de su ministerio. Pensad en todas las personas que habían sido alimentadas de manera sobrenatural, miles de personas por el Señor Jesucristo. Pensad en todas las personas que habían sido sanadas por Él, también de manera sobrenatural. Pensad en todas las personas que conocerían a alguien cuya vida había sido impactada por Jesús. Pero cuando Él se fue y volvió al cielo, solo quedaban unos 120 seguidores o discípulos de Él. Pero solo unos 10 días después de su ascensión, en un solo día, el día de Pentecostés, se convirtieron unas 3,000 personas. O sea, unas 3,000 personas llegaron a ser discípulos de Jesús. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra predicada por Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo ocurrió aquello? Se puede resumir en 5 partes y las voy a decir muy rápidamente. En primer lugar, llegó el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo. Segundo, todos los creyentes que había, esos 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice, y de repente, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, etc. En tercer lugar, miles de personas acudieron a donde estaban los creyentes ahora llenos del Espíritu Santo para ver qué estaba pasando. En cuarto lugar, el apóstol Pedro predicó el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, miles de los oyentes fueron tocados. Y 3,000 de ellos se arrepintieron de sus pecados,
confiaron en Jesús como su Salvador y fueron bautizados como manifestación externa de lo que el Señor había hecho en sus corazones. Maravilloso. Así que al principio de aquel día de Pentecostés, había solamente unos 120 discípulos de Cristo, pero al final de ese mismo día ya había unos 3.120 discípulos de Cristo. Los 120 discípulos originales más los 3.000 discípulos nuevos del día de Pentecostés. Y es así como se hacen discípulos de Cristo, por la poderosa obra del Espíritu Santo, por la fiel predicación del Evangelio, por el impacto del Evangelio en los corazones de la gente, por el arrepentimiento sincero de la gente y por su fe en el Señor Jesucristo como el único Salvador. Y el bautismo en agua, no aporta nada a la salvación de nadie. Es un acto externo, sí, instituido por el Señor, para representar la obra de salvación en el corazón de las personas. Y todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a dos preguntas muy importantes para nosotros. Primera pregunta: ¿eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Es fácil contestar que sí, que claro que sí, que ya me conocéis, que soy creyente, ya lo sabemos. Pero no respondamos tan rápido a esta pregunta tan importante, por si pudiéramos estar equivocados en la respuesta. ¿Somos de verdad? Los que estamos aquí ahora, ¿somos de verdad discípulos, verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? Y la segunda pregunta: como iglesia, o permitidme decir como iglesias, porque hay más de una sola iglesia representada entre nosotros esta tarde, como iglesia o como iglesias, ¿estamos haciendo discípulos de Cristo? ¿Es esa nuestra clara misión como iglesia? El Señor nos ha llamado para que prediquemos el Evangelio, para que haya nuevos discípulos, nuevos seguidores del Señor Jesucristo. ¿Es esa la misión nuestra cada día, cada semana? Así que esa es la primera respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que vemos en esa primera generación de seguidores del Señor? Vemos discípulos hechos, vemos cómo fueron hechos discípulos, en otras palabras. Y ahora, en segundo lugar, vemos discípulos añadidos. Vemos cómo esos discípulos fueron añadidos. Porque esas 3.000 personas llegaron a ser discípulos de Jesús o de Cristo. Pero ¿qué pasó después? Pues leemos que se añadieron, versículo 41 en Hechos 2, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y esa palabra añadir aparece 2 veces en este pasaje aquí en Hechos 2. Hemos visto ya la primera vez en el 41. Pero fijaos también en el versículo 47 y en la segunda parte, que son las últimas palabras de este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la pregunta del millón es: ¿a qué se añadieron? ¿A qué cosa se añadieron esas 3.000 personas? Pues el versículo 47 lo dice clarísimamente. Dice: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Y parece razonable pensar que es el mismo sentido en el 41. Se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Porque ¿a qué se añadieron si no a la iglesia? En otras palabras, aquellos nuevos discípulos del Señor no solamente se convirtieron, no solo fueron bautizados, también fueron añadidos a la iglesia. Es decir, llegaron a pertenecer a la iglesia cristiana. Y fijaos, se añadieron a la iglesia el mismo día cuando se convirtieron, el mismo día de su conversión a Cristo. Fueron bautizados y también fueron añadidos o agregados a la iglesia. El día anterior de ese día de Pentecostés, esas personas todavía ni siquiera eran creyentes. No eran creyentes, estaban perdidas. Y solamente un día después, el día de Pentecostés, ya eran creyentes, habían sido bautizados y ahora pertenecían a la iglesia cristiana, la iglesia del Señor. ¿Sabéis? Vivimos en una época, por lo menos aquí en Occidente, en la que muchos de nosotros somos muy individualistas. De hecho, somos demasiado individualistas. Creemos que podemos llegar a ser creyentes nosotros solitos, que podemos ser creyentes solitos, que podemos vivir como creyentes solitos, que podemos crecer como creyentes nosotros solitos. Pero pregunto, ¿es eso lo que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento? Pues no. No encontramos esa actitud individualista en ninguna parte del Nuevo Testamento. Lo que encontramos en la palabra de Dios son discípulos de Cristo añadidos a la iglesia y perteneciendo a la familia de la fe. Y vemos eso a lo largo del Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones, por no decir casi ninguna excepción. No hay tal cosa en las páginas del Nuevo Testamento como un creyente individualista, solito, aislado de los demás creyentes. Así que déjame que te haga otra pregunta. ¿Cuál es tu actitud con respecto a la iglesia? O sea, cuando piensas en esa frase o en esa realidad, la iglesia, tu iglesia, esta iglesia, otra iglesia, ¿cuál es tu actitud con respecto a la iglesia? ¿Es tu actitud la misma que la de los creyentes a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento? ¿Es la actitud que vemos aquí en la palabra de Dios tu actitud, mi actitud con respecto a la iglesia? ¿O tenemos otra actitud distinta? Hemos visto, en primer lugar, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que vemos en esa primera generación de discípulos? Vemos discípulos hechos discípulos. Hemos visto, en segundo lugar, discípulos añadidos, es decir, añadidos, agregados a la iglesia local, a la iglesia del Señor. Y ahora, en tercer lugar, vemos discípulos discipulados. Sé que parece una redundancia decir discípulos discipulados, pero no lo es. Aquellos 3,000 nuevos discípulos se añadieron a la iglesia, pero eso tampoco fue el final de la historia.
Hechos 2 no termina ahí con esas 3.000 personas añadidas a la iglesia y es el final de la historia. No. ¿Qué pasó después? Vamos a leer Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, nada más convertirse, nada más pasar a formar parte de la iglesia y los vemos enseguida en un proceso de discipulado, un proceso de discipulado. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fijaos, esa palabra perseverar también, como la palabra añadir, se encuentra 2 veces en este pasaje, porque viene aquí en el 42, perseveraban en esas 4 cosas, pero también viene en el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, etcétera, etcétera. Pero, ¿en qué consistía el programa de discipulado, podemos llamarlo? ¿En qué consistía ese proceso de discipulado de esa primera generación de discípulos o seguidores del Señor? Pues hay 4 componentes muy claros, ¿verdad? Ya los hemos visto más de una vez en el 42. Primero, doctrina. Hoy mucha gente, incluso dentro de la iglesia cristiana, tiende a despreciar o ver como algo negativo la doctrina, pues nada más lejos de la verdad. Porque doctrina no es otra cosa que enseñanza. Y la enseñanza de la palabra de Dios es la base de todo lo demás. No podemos despreciar o quitarle importancia a la doctrina. La doctrina es el fundamento sobre el cual se construye todo el edificio de lo que es la iglesia, la vida cristiana, para que podamos vivir vidas para la gloria de Dios. Y lo primero que hacían esos nuevos creyentes, bebés espirituales, era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y es el primer componente de lo que es el discipulado cristiano. No puede haber discipulado, me atrevería a decir, no puede haber discípulos cristianos sin la doctrina de los apóstoles. Es la base. Y no es una charla de un día, es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y yo diría que un creyente es alguien que persevera en esa doctrina durante toda su vida. A partir del momento cuando el Señor nos ha salvado y ahora le pertenecemos a Él, y desde el primer día hasta el último día, hasta que venga el Señor, perseveramos en la doctrina apostólica. Porque si no, no hay nada, no hay contenido, no hay tal cosa como el cristianismo o una vida cristiana. En segundo lugar, el segundo componente de ese discipulado era la comunión unos con otros, lo que estamos haciendo ahora mismo por el simple hecho de haber decidido, en vez de quedarnos en casa viendo la tele o haciendo 1000 cosas legítimas para hacer un domingo por la tarde, noche, pero el Señor puso en tu corazón y en mi corazón
venir a la casa de Dios para tener comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Porque si somos creyentes, una de las características de un creyente es que amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Dice el apóstol Juan. Lo sabemos en que amamos a los hermanos. Y si yo no amo a mis hermanos, ¿dónde está entonces la evidencia de que yo he pasado de muerte espiritual a vida espiritual? No es la única característica, pero sí es una, y es una muy importante, la comunión. El tercer componente del discipulado era la cena del Señor. Aunque se puede entender la frase, el partimiento del pan, a veces, como refiriéndose a comer una comida normal, en casa, en familia, pero en el contexto aquí, creo que queda muy claro que se refiere en este caso a la cena del Señor. Una de las ordenanzas, ¿qué son las ordenanzas? Son los dos mandatos de Cristo, el bautismo y la cena del Señor. Y el Señor nos ha ordenado, nos ha mandado hacer esas dos cosas en memoria de Él, celebrando su obra de salvación. Son imágenes visibles de una maravillosa realidad espiritual que es la obra de Cristo a favor nuestro y cómo el Señor nos salvó y nos añadió a su familia, a su pueblo. Y luego están las oraciones. Dice que también perseveraban en las oraciones. A mí me parece interesante el plural. Las oraciones. Cuando quizás nosotros hubiéramos podido esperar el singular, la oración. Porque nosotros decimos mucho más la oración que las oraciones en general. Pero quizás el autor, Lucas, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, escribió oraciones para subrayar la importancia de la oración, la frecuencia de la oración, que había muchos momentos y ocasiones de oración, que había muchos diferentes tipos de oración. Sabíamos que hay por lo menos 5 diferentes tipos de oración: de alabanza, de confesión de pecado, de acción de gracias, de intercesión y de petición. La única diferencia entre las dos últimas es interceder es por los demás y pedir es cuando es por nosotros mismos. Y estos son por lo menos 5 diferentes tipos de oración. Y aquellos primeros discípulos que eran todavía bebés en la fe estaban perseverando en las oraciones. Porque la oración también es una parte fundamental y esencial, uno de los pilares de la vida cristiana. ¿Cuál era la evidencia, la primera evidencia de la conversión de Saulo de Tarso? He aquí, ora. Pues si ora, algo ha pasado. Si ahora él sabe orar, orar de verdad, no como antes, rezar, algo le habrá pasado. Es un indicio de una obra de Dios en la vida de alguien, la oración. Pero cuando pensamos, hermanos y hermanas, en estos 4 componentes de aquel discipulado, de la primera generación de creyentes, la doctrina, la comunión, la Santa Cena, las oraciones, ¿qué son estas 4 cosas? Pues son los principales medios de gracia. Los principales medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Son aquellos medios que el Señor nos ha dado, tanto para nuestra salvación como para nuestro crecimiento espiritual. Porque no penséis que haya 2 tipos de medios de gracia distintos, unos para la salvación y otros para después. No, son los mismos medios para que conozcamos al Señor y seamos salvos, como los que necesitamos después para crecer espiritualmente. Doctrina, comunión,
las ordenanzas, las oraciones, estos medios de gracia son las cosas que el Señor en su generosidad nos ha dejado para que podamos ser salvos y después para que podamos seguir conociéndole cada vez más y crecer como Cristo, ser cada vez más como Él. Y estos son los medios que Dios usa para ese proceso de discipulado, de crecimiento, de santificación. Y hay medios de gracia individuales y hay medios de gracia colectivos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estás a solas con el Señor en tu casa o donde sea, orando, leyendo la Biblia, estás usando los medios de gracia personales, individuales. Pero cuando venimos a la iglesia hay otros medios de gracia, como escuchar una predicación, participar de la cena del Señor, etcétera, etcétera. Y si el Señor nos ha dado tanto los medios individuales como los medios colectivos, es porque necesitamos ambos medios de gracia. Y no venir a la iglesia con la excusa malísima de que todo eso lo puedo tener en mi casa yo solo con el Señor. Es mentira y es despreciar todos los medios que el Señor ha dado a la iglesia local para que podamos no solo crecer cada uno en su vida, que podamos crecer juntos usando estos maravillosos regalos del Señor que son los medios de gracia. Fijaos en dos detalles. Como discípulos de Cristo, necesitamos ser discipulados desde el primer día de nuestra vida cristiana. Porque eso es lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 2. Desde el primer día. No hay que esperar un par de años, no hay que esperar ni siquiera una semana para empezar a hacer uso de los medios de gracia para crecer desde el primer día, desde el primer momento, cuando el Señor nos salva. Ya empezamos a necesitar ser discipulados y hacer uso de los medios de gracia. Pero en segundo lugar, como discípulos necesitamos ser discipulados hasta el último día de nuestra vida cristiana. Porque mientras sigamos en esta vida y hasta que venga o el Señor o la muerte, no habrá ni un solo día cuando tú y yo ya no necesitemos ser discipulados, ya no necesitemos los medios de gracia, no. Los necesitamos desde el primer momento y hasta el último momento de nuestra vida como cristianos. Hermano, hermana, ¿estás tú en ese proceso que vemos aquí en los primeros seguidores de Jesús? ¿Estás tú en ese proceso de discipulado? ¿Estás perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros creyentes, en las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor, en las oraciones? ¿Estás perseverando cada día en todas esas cosas que el Señor nos ha dado para nuestro bien? ¿Estás siendo discipulado, discipulada? ¿Estás ayudando a discipular a otros? Un error muy frecuente en muchos de nosotros es pensar equivocadamente que nosotros no valemos para ayudar a nadie más a crecer en su fe. Es un error. Todos podemos participar, todos debemos participar en discipularnos unos a otros. Por eso el Señor nos ha puesto en una familia espiritual que es la iglesia local, para que todos sin excepción podamos ayudarnos a dar pasos hacia adelante, crecer, ser cada día más como Jesús
Y para eso yo os necesito a vosotros y vosotros a mí y todos a todos. Porque el Señor lo ha diseñado de esa manera. ¿Estamos haciendo buen uso, pregunto, de los medios de gracia? ¿Qué haces tú cada día, cada semana para crecer y para ayudar a otros a crecer espiritualmente? Hemos visto discípulos hechos, discípulos añadidos a la iglesia, discípulos siendo discipulados y ahora en cuarto lugar vemos discípulos unidos. Si os fijáis, aquellos primeros cristianos, discípulos de Cristo, no solo pertenecían a la misma familia espiritual, estaban juntos, estaban unidos y compartían todo lo que tenían. Versículos 44 y 45 en Hechos 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Para ellos, el hecho de haber sido añadidos a la iglesia no era un simple trámite, era un compromiso real. Fijaos que en aquel entonces no era tan fácil mantener ese nivel de comunión. A veces pensamos que nosotros que vivimos en el siglo XXI lo tenemos más difícil que nadie antes vivir una vida cristiana. La familia, los trabajos, los estudios, tantos compromisos que tenemos todos, pero pensad por un momento en cómo sería la vida de aquellos primeros seguidores del Señor. La mayoría de los primeros creyentes eran más bien pobres. Una parte importante de ellos eran esclavos. Imaginaos los días libres y las vacaciones de un esclavo en el primer siglo. Eso no existía. No existía tampoco ninguna seguridad social romana. No había un buen sistema de salud o pensiones estatales. No había sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. De hecho, para la mayoría de la gente en el primer siglo no existían derechos y punto. Pero aquellos primeros cristianos valoraban tanto la comunión cristiana que a pesar de todas las dificultades y los obstáculos, ellos se juntaban cuando podían. Estaban unidos, compartían lo que tenían, no en el sentido comunista, sino como una auténtica familia espiritual, en ese sentido. No fue nunca la intención de Dios que sus hijos estuviesen solos. En toda la Biblia y a lo largo de la historia vemos no a miles de creyentes solos y aislados. Lo que vemos es un pueblo de Dios. Un pueblo de Dios. En otras palabras, el Señor nos salvó a los que somos creyentes para convertirnos en una familia de verdaderos discípulos, discipulándonos los unos a los otros. Es así como nosotros nos vemos. Es así como nosotros estamos viviendo nuestra fe. Juntos, unidos, compartiendo todo lo que tenemos los unos con los otros. Discípulos hechos, discípulos añadidos, discípulos siendo discipulados, discípulos unidos y ahora en quinto lugar vemos también aquí discípulos bendecidos.
La mayoría de nosotros conocemos esas famosas bienaventuranzas pronunciadas por el Señor en el Sermón del Monte. Ha sido la primera lectura en este culto. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Pero aquí en Hechos capítulo 2 vemos algunas de las bienaventuranzas de ser discípulos de Jesús, de pertenecer a su familia, la bendición de la salvación, la bendición de esos medios de gracia, la bendición de pertenecer a una familia espiritual donde somos amados, la bendición de poder compartir con otros hermanos más necesitados que nosotros, la bendición de la unidad, la comunión, el compañerismo entre nosotros. Y podemos añadir mucho a esta lista. Fijaos en los versos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Aquí hay unanimidad, hay comunión, hay alegría, hay alabanza, hay favor con todo el mundo. Es verdad que el discipulado cristiano también tiene un precio, a veces un precio muy alto, pero que no perdamos de vista todas las bendiciones que el Señor derrama sobre sus discípulos. ¿Habéis escuchado la oración que ha hecho Eva de la ofrenda? Los privilegiados que somos, ha dicho en su oración. Pero creemos eso, que somos un pueblo increíblemente privilegiado y bendecido por el Señor. Finalmente, punto 6, vemos aquí también discípulos multiplicados. Ya hemos visto que cuando el Señor se fue al cielo, solo había unos 120 discípulos. Al final del día de Pentecostés, había ya unos 3.120. Pero fijaos cómo acaba este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solo 15 palabras. Y esas 15 palabras resumen cómo crece el pueblo de Dios, cómo crece la iglesia, cómo crece una iglesia como la nuestra. Lo primero que hay que tener muy claro es que quien lo hace es el Señor, no nosotros. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. No ellos, no los creyentes, no los discípulos. El Señor añadía cada día a la iglesia. En segundo lugar, ¿cómo lo hace el Señor? Lo hace salvando a la gente. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O más literalmente, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que estaban siendo salvados por Él. El Señor estaba añadiendo a gente a la iglesia como salvando a más gente, a más pecadores. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, el Señor iba salvando y el Señor iba añadiendo a los que Él iba salvando a su pueblo, a la familia de la fe. Y fijaos, lo estaba haciendo cada día, cada día, cada día. Mañana, pasado mañana, el otro día. Hoy no estamos viendo esto aquí en Ciudad Real o donde vivimos nosotros. Pero ¿acaso no es verdad que no pasa ni un solo día sin que el Señor esté salvando a mucha gente
en todos los países del mundo. Y eso es lo que nos da esperanza. El futuro de la iglesia está en buenas manos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Conclusión. El tema del discipulado cristiano es un tema importante. La palabra discípulo se encuentra unas 260 veces en el Nuevo Testamento. Sabemos que la misión de la iglesia no es solo evangelizar, es hacer discípulos. Ser un discípulo de Cristo no es ser un super cristiano, es ser un cristiano de verdad. Y hemos visto en este pasaje cómo en un solo día unas 3,000 personas llegaron a ser discípulos o discípulas de Cristo. Esas personas fueron salvadas, fueron bautizadas, fueron añadidas a la iglesia, estaban siendo discipuladas, estaban juntas y unidas. Eran personas privilegiadas y bendecidas, y había cada vez más de ellas, porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos y hermanas, esta es una imagen de lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Una comunidad de verdaderos discípulos de Cristo, haciendo nuevos discípulos, creciendo como discípulos, discipulándonos unos a otros, y todo ello para la gloria del Señor. Hermanos y hermanas, seamos discípulos y hagamos discípulos para la gloria de Dios. Amén. Vamos ahora, oremos al Señor. Señor, qué bendición es conocerte y saber que tú nos has salvado. Estábamos perdidos y ciegos y muertos, esclavos del pecado, pero tú irrumpiste en nuestras vidas para cambiarnos y para darnos entendimiento del mensaje más maravilloso que existe, que es el mensaje del Evangelio, y nos diste por tu Espíritu entendimiento, iluminación, para que pudiéramos entender ese mensaje y abrazarlo y hacerlo nuestro, y responder con arrepentimiento sincero y con confianza en el único Salvador que existe, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y Señor, hasta el día de hoy tú nos has guardado, tú has estado con nosotros, tú has estado edificando a tu iglesia. Y la seguirás edificando, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias a ti, no a nosotros. Tú eres nuestra esperanza. Señor, te miramos a ti para que tú tengas misericordia de nosotros, para que tú sigas salvando a más personas para tu gloria y para tu alabanza, y para que tu pueblo pueda ser un pueblo que te agrade, que apunte a ti, no a nosotros mismos, para que otros puedan ver menos de nosotros y más de ti en nosotros. Oh Señor, obra, te suplicamos, por tu Espíritu en cada uno de nosotros, y a ti sea la gloria, ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.